Algo importante que entra dentro del ministerio de Jesús, que está allí también inmerso en la Pascua, que está representado por la Pascua, es lo que nos dice Hebreos capítulo 9, versículo 27. Dice la palabra: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Así que la Biblia nos dice acá, como en toda la Biblia, esto se repite en varias partes de la Biblia, que nosotros morimos una sola vez. Y morimos. Y después de la muerte debe hacerse un juicio. ¿Qué significa eso? Primero, cuando nosotros morimos, no podemos quedar vivos, porque la paga del pecado es la muerte. Primera cosa. La Biblia menciona eso. Segundo, si existiese la oportunidad de quedar vivos, que no existe, de acuerdo a la Biblia, no existe, Dios tiene que hacer un juicio primero antes de darnos la recompensa. Por eso es que dice allí, está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así que la creencia de que nosotros cuando morimos, si somos buenos, vamos al cielo, si somos regulares, al purgatorio, si somos malos, al infierno, esa creencia no es bíblica y es ilegal. Si yo me muero y en el momento que yo me muero porque fui lo peor, asesino y todo lo peor, Dios me manda al infierno, es ilegal. Si yo me muero y por mi vida pura, Dios me manda al cielo de inmediato, es ilegal. ¿Por qué? Porque Dios, dice aquí, necesita hacer un juicio. Jesucristo necesita hacer un juicio antes de darnos la recompensa. Así que primera cosa, los hombres morimos una sola vez. No hay otra oportunidad. No hay irse por acá o quedarse por allá. No existe eso desde el punto de vista bíblico. Segunda cosa, antes de darnos la respuesta o darnos la recompensa, Dios tiene que hacer un juicio para que Él legalmente nos lleve al cielo o legalmente nos destruya. Veamos lo que dice Hebreos capítulo 7, versículo 27. No es como los otros sumos sacerdotes que diariamente tienen que ofrecer sacrificios, primero por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Jesús hizo esto una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Así que la Biblia aquí nos aclara que el sacrificio de Jesús fue hecho una sola vez. Es suficiente haberlo hecho una sola vez. Según de Corintios capítulo 7, versículo 1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, todo lo que hemos estado hablando, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en el temor de Dios. Aquí la Biblia nos dice otra cosa muy importante, que como nosotros morimos una sola vez, es decir, tenemos una sola vida, tenemos una sola oportunidad mientras estamos vivos, y la Biblia dice que Dios tiene que hacer un juicio, cuando yo muera tiene que hacer un juicio para determinar si yo me salvo o me pierdo. Y la Biblia dice que Jesucristo hizo un sacrificio una sola vez suficiente y que yo tengo que aprovechar ese sacrificio. Entonces la Biblia dice también que con la ayuda del Espíritu Santo, en un trabajo que Él hace con mi aceptación y con mi lucha también en esta tierra, que yo comienzo a decirle: Señor, yo soy esto, yo soy ladrón, soy mentiroso, soy adúltero, no me gusta guardar el sábado, no puedo con esto, no puedo con lo otro. Ahí está, yo acepto y comienzo a trabajar con el Espíritu Santo, comienza a trabajar mi voluntad, mi decisión, y si yo estoy muy gordo, comienzo a luchar para mantener un cuerpo sano, comienzo a cambiar mi estilo de vida, comienzo todas esas cosas que yo hago
no las hago para ser salvo, las hago porque ya estoy salvo en Jesucristo, pero estoy en el proceso de la transformación porque sé que tengo una sola vida, tengo una sola oportunidad. Y yo quiero que cuando Jesucristo me considere en el juicio, como ya Jesucristo me salvó, Él también vea que mantuve una relación de salvación con Él hasta el final de mi vida, permitiéndole al Espíritu Santo y a Jesucristo que me limpiara, que me transformara, que me cambiara, que me hiciera semejante a Él en esta vida, porque cuando yo muera, se acabó la oportunidad. Pero entonces la Iglesia Católica estableció en el año 1563, en el último año de este trágico concilio, el decreto del purgatorio, la veneración a los santos y las reliquias. ¿Qué es esto? ¿Qué desastre es este? Miren, el purgatorio. La Iglesia estableció que el purgatorio es un lugar no físico, es un estado del alma, transitorio, de purificación y expiación, donde tarde o temprano se abandona para acceder a la visión beatífica de Dios. En otras palabras, la Iglesia Católica estableció un lugar que no aparece en la Biblia, un lugar intermedio, y algo peor, estableció que este es un lugar de purificación y de expiación. O sea que la Biblia dice que eso ocurre en la vida, eso ocurre con el trabajo de Jesucristo mientras yo estoy vivo y mientras yo lo acepto, y viene la purificación y viene la expiación y Jesús arregla todo en esta vida. Pero la Iglesia estableció que nosotros tenemos otra oportunidad y es el purgatorio. Y algo muy peligroso es lo que se menciona allí cuando dice que tarde o temprano lo vamos a abandonar. En otras palabras, muy poca gente se va a perder. De acuerdo a la Iglesia Católica, ahí está uno de los mayores engaños. Por eso es que la gente dice, no importa lo que yo haga en esta tierra, porque cuando yo muera, bueno, voy al purgatorio y puede ser que pase muchos años, puede ser que pase poco tiempo, pero tarde o temprano yo accederé, yo entraré a la visión beatífica. ¿Qué significa la visión beatífica? Entraré a estar con los salvos. Así que imagínense es como si el muchacho, el profesor le dijera, no importa, aquí todo el mundo va a pasar, no importa lo que usted haga. Puede ser que usted pase con 8, puede ser que usted pase con 6 cosas, pero al final todos van a pasar. ¿Qué hace el estudiante? El estudiante dice, si la cosa es así, ¿para qué voy a estudiar? Si me van a entregar el título igual. Entonces, ese es el error. La Biblia dice, no es así. Usted tiene que aceptar el plan de salvación mientras tenga vida, porque hay una sola vida y después viene el juicio. Eso es lo que dice la Biblia. La Iglesia Católica dice, olvídate del juicio, olvídate de tu preparación, cumple esto, bautízate, confírmate, confiésate de vez en cuando. ¿Te das cuenta el peligro, mi querida amiga, mi querido amigo? Y cuando nosotros analizamos un poquito más lo que es el purgatorio, dice, los que mueren en la gracia y la amistad de Dios. ¿Qué es la gracia y la amistad de Dios para un católico? Si usted se bautizó, aunque sea un demonio, un diablo, un asesino, lo que sea, si usted se bautizó, si usted se confirmó en la Iglesia Católica, si usted llamó al cura para confesar algunas cositas, aunque no le confiese todo, y usted pide la extrema unción, y si te casas mejor, entonces usted ya es, aunque mueras, ya estás en la gracia y ya estás en la amistad con Dios. Gracia y amistad. No importa cómo tú hayas vivido. Si tú eres amigo de Dios y la gente piensa eso, yo soy amigo de Dios, yo leo la Biblia de vez en cuando, yo voy a la iglesia cuando alguien se casa, yo fui por allá y yo creo en Dios, Eso es lo que piensa la mayoría de los hermanos católicos. Y entonces, como somos amigos de Dios, entonces dice, los que mueren en la gracia y la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su salvación eterna, sufren una purificación después de su muerte a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en el gozo de Dios.
Tremendo, tremendo esto. Así que, mis amados, frente a esta realidad que presenta la Iglesia Católica, que no es real, frente a este engaño del purgatorio, pues había que encontrar soluciones. Y la primera solución es la misa y la Eucaristía. La misa y la Eucaristía es el papel del hombre en la salvación del hombre. Primero, la Biblia nos presenta que la salvación del hombre depende de Jesús y de nuestra decisión. ¿Cómo no? Y la santificación también. Pero la Iglesia estableció que la salvación, la justificación depende de la Iglesia, no depende de Jesús. Y ahora el futuro depende del hombre. La salvación depende del hombre. Y lo voy a explicar. Miren por qué decimos. La Eucaristía y las indulgencias de los vivos pueden ayudar a agilizar la salida del purgatorio. Por eso que les digo a ustedes que la Iglesia Católica estableció que los vivos podemos ayudar no solamente a nosotros en la salvación, haciendo cosas, sino que podemos ayudar a los que están en el purgatorio. Así que con la misa, Eucaristía y las indulgencias podemos agilizar. ¿Y cómo es esto? Bueno, primero determinemos qué es la misa y qué es la Eucaristía. La misa es el acto donde se consagra la Eucaristía. Se consagra el pan y el vino pronunciando una fórmula sacramental que causa la transustanciación. ¿Qué significa esto? Que ese pedazo de pan y ese vino se transforman en el cuerpo y en la sangre real de Cristo. La Biblia menciona que el sacrificio de Jesús fue hecho una sola vez. Era necesario hacerlo una sola vez, y así fue. Pero la Iglesia estableció que cada vez que el sacerdote consagra el pan, hace la misa, ese pan y ese vino se transforman en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo reales. Por eso es un sacrificio. Cada vez que se sacrifica una vez más al Hijo de Dios. Y hay algo importante en esto. Las 4 razones por las cuales la misa es importante para un católico son las siguientes. Primero, se hace para honrar a Dios. Segundo, para agradecerle todos sus beneficios. Tercero, para darle alguna satisfacción de nuestros pecados. Y para ofrecerle sufragios por las almas del purgatorio. Aquí sí es verdad que está esto totalmente contrario a la palabra de Dios. Porque cuando, dice la Iglesia Católica, hacemos la misa, tomamos la Eucaristía, entonces nosotros estamos de alguna forma dando alguna satisfacción por nuestros pecados. Es como si un carro cuesta $100,000 y le digo a la persona, yo lo único que tengo son $5,000. Y la persona me dice, está bien, dame esos $5,000 y te llevas el carro. Yo no pagué todo el precio, pero di alguna satisfacción. Cuando la Biblia dice que el pecado tiene tiene una sola solución, y es que yo acepte la salvación gratis de Jesús. La Iglesia estableció que cuando yo hago la Eucaristía, alguna satisfacción, pago algo. No puedo pagar todo, pero pago algo. Y no solamente pago algo por mí, sino que pago también para lo que ellos llaman sufragios por las almas que están en el purgatorio. Así que yo puedo pagar una misa, y cuando yo pago una misa por mi papá que murió, por mi mamá que murió, por mi abuela, eso colabora para que ella salga más rápido, le da como méritos, le quita menos tiempo. Si la misa es una misa general, cuando viene el padre con la hostia, y yo pienso en mi papá, yo pienso en mi mamá, pienso en mi abuela, eso también colabora para que ella pueda salir más rápido. Eso es lo que establece la Iglesia Católica. O sea que yo me transformo en salvador, en cierto modo, de esas personas. Así que entre más cosas yo haga, entre más misas yo haga, entre más indulgencia yo haga, menos tiempo va a pasar mi amado, mi amada, en el purgatorio. ¿Se dan cuenta de lo peligroso de este pensamiento? Quiere decir que no importa cómo yo viva,
las demás personas me pueden ayudar. Y aunque no me ayuden, algún día saldré. Algún día saldré. Y la última cosa por la cual se puede realizar la misa es para alcanzar todas las gracias que nos son necesarias. Todo eso lo dice el catecismo. Y algo interesante con respecto a este asunto que estamos comentando es lo que dice este texto. En virtud de la comunión de los santos, los fieles que peregrinan aún en la tierra pueden ayudar a las almas del purgatorio, ofreciendo por ellas oraciones de sufragio, en particular el sacrificio de la Eucaristía, como lo hemos explicado, pero también limosnas, indulgencias y obras de penitencia. Esto lo dice el compendio del catecismo. Así que nosotros, a través no solamente de la Eucaristía, sino también a través de limosnas, a través de indulgencias y otras obras de penitencia. O sea que allí se estableció un sistema para que todos nosotros pudiésemos ser salvos, no importa lo que lo hubiésemos hecho, con tal de seguir las indicaciones de la Iglesia. En los tiempos de Martín Lutero se estaba construyendo la capilla de San Pedro, la catedral allí, la Basílica de San Pedro en Roma. Y entonces, al necesitar dinero, comenzó el Papa de aquel entonces a vender indulgencias. Y Martín Lutero se levantó en contra de eso. Y ese fue el detonante que separó el cristianismo, las indulgencias. ¿Y qué son las indulgencias? La indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados, ya perdonados en cuanto a la culpa, que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la Iglesia, la cual, como administradora de la redención, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. En otras palabras, aquí la Iglesia Católica nos dice que ella es como el banco de los méritos que Cristo ganó, de los méritos que los santos todos ganaron, de los méritos que los muertos, que nosotros podemos conseguir. Así que la Iglesia es la que administra todo eso. Y como la Iglesia tiene todos esos méritos, cuando el Papa o el cardenal o el obispo, que son los únicos que pueden establecer las indulgencias, las establecen, entonces esos méritos fluyen. Esos méritos que ganó Jesús fluyen cuando nosotros hacemos algo que ellos catalogan como las indulgencias. En estos días, el Papa actual va a dar una indulgencia. Como ya lo mencioné, pueden ser concedidas por el Papa, los obispos y los cardenales, quienes, por ejemplo, recen, o para quienes, por ejemplo, recen determinada oración, visiten determinado santuario, utilicen ciertos objetos de culto, realicen ciertos peregrinajes o cumplan con otros rituales específicos. Así que cuando las personas hacen estas indulgencias, no es que consiguen el perdón, sino que consiguen el perdón por la culpa. O sea, como que pagan. Y entonces la Iglesia les entrega, les elimina las consecuencias de sus pecados. Y entonces no solamente el de ellos, sino también el de los que están en el purgatorio. También la Iglesia estableció, se impuso la flagelación, y no solo para los penitentes, sino recomendada también para los cristianos deseosos de mortificación. Así que muchas cosas como estas que no aparecen en la Biblia, ahora están dentro del cristianismo, a partir del Concilio de Trento. En 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, la Biblia nos dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el hombre. Pero como los hombres tienen, de acuerdo a la Iglesia Católica, una labor que hacer para ayudar a los otros hombres, la Iglesia Católica estableció las veneraciones, que es el papel de los muertos y de los ángeles en la salvación. Imagínense la aberración tan grande que es esto. Jesucristo es el único intercesor por nosotros. Pues la Iglesia Católica estableció a los muertos y a los ángeles como nuestros intercesores. Y es que esto es lógico para ellos. Si las personas están en el cielo, ¿qué hacen en el cielo? Que intercedan. Si toda esa pila de personas que ya murieron
los que ya pasaron por el purgatorio están en el cielo y nos están viendo, ¿qué deben hacer? Lógicamente tienen que hacer algo para salvarnos. Por eso la iglesia estableció la veneración. Entonces, la primera persona en ser venerada, porque no es lo mismo para un católico adoración que veneración. Ellos veneran a los santos y a los ángeles, pero adoran a Dios. Pero en la práctica es lo mismo. En la práctica es lo mismo. Así que María es la persona que más, que recibe la mayor veneración, también llamada hiperdulía, porque María, dicen ellos, cosas que no aparecen en la Biblia y no hay ninguna prueba, que ella tuvo una inmaculada concepción. Y esto no entró allá en 1500, esto entró apenas en 1854, esta creencia de la Iglesia Católica. Eso nos demuestra la dificultad para convencer al pueblo católico que tuvo esto, la Inmaculada Concepción. Y como ella tuvo Inmaculada Concepción, que significa que no tiene pecado original, o sea que María por eso puede ser venerada, porque no tiene pecado original, o sea que es casi Dios. Y la veneración de los santos, o de los ángeles mejor dicho, fue establecida también porque la iglesia dice que los ángeles tienen un papel importante, porque los ángeles nos cuidan, porque ellos están en algunos eventos especiales. Entonces se estableció la adoración a Miguel, a Gabriel, a Rafael y a los ángeles custodios. Así que tenemos no solamente a Jesucristo que nos ayuda, sino que también tenemos a María que nos ayuda, tenemos a los ángeles que nos ayudan, y ahora se estableció la veneración a los santos, teniendo la Iglesia Católica, de acuerdo a la información del libro que se encarga de llevar el control, que salió en el 2005, más de 7000 santos tiene la Iglesia Católica, siendo uno de los más importantes la veneración a San José, la veneración a Juan Bautista, y también no solamente se adoran a los santos, sino que se estableció la veneración a las reliquias de los santos. ¿Y qué son las reliquias de los santos? Puede ser el cuerpo completo, puede ser una parte importante del cuerpo, también pueden ser los lugares u objetos que pertenecieron a los santos. O sea que si usted encuentra el zapato o la cartera o alguna cosa que perteneció a una beata o a una santa, usted puede venerar a eso también. Y eso le da, posibilidades de que ese santo interceda por usted y usted pueda ayudar en la salvación propia, como también en la salvación de las otras personas. Así que frente a esta realidad, ¿cómo nos deja la Iglesia Católica? Nos deja sin el trabajo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que en mi vida me ayuda a la transformación, primero. Pero como yo tengo la oportunidad del purgatorio, entonces, ¿para qué necesito la transformación que hace el Espíritu Santo ahora? Segundo, me deja creyendo que hay otra oportunidad cuando no la hay. Tercero, me deja creyendo que mis amigos me ayudarán cuando no es así. Tercero, me deja creyendo que los muertos y los ángeles me van a ayudar cuando no es así. Me deja creyendo que mis recursos me ayudan en la salvación cuando no es así, y se los lleva y nos deja heridos y en la misma necesidad. ¿Por qué? Porque el único que puede ayudarnos es Jesucristo. Por esa razón, mi querida amiga, mi querido amigo, tengo muchos amigos que son católicos, que quiero mucho, vecinos, gente muy buena. Por eso es importante que todos entendamos esto. Nuestra Pascua, Jesucristo, ya fue sacrificada por nosotros. Aceptemos su plan de salvación. No agarremos otro camino. No importa cuántos años, no importa cuántos años pasaste o hemos pasado creyendo esto. No importa cuántas personas, no importa cuántos familiares, no importa. Algunos me dicen, pero es que pastor, mi papá murió creyendo eso. Sí, pero tu papá quizá no tenía el conocimiento que tú tienes ahora. Y es que muchos católicos que no conocieron esta verdad
es probable que se salven. Mucha gente se va a sorprender, y no solamente católicos, hindúes y personas que fueron fieles de acuerdo al conocimiento que tenían. Y Dios, que es misericordioso, los va a salvar. Pero cuando alguien conoce la verdad y decide hacer lo contrario a la voluntad de Dios, ¿es justo que Dios lo salve? Por eso, mis amigos, mis amigas, que Dios nos ayude a ser fieles a la Pascua, a Jesucristo, y a beneficiarnos de su salvación. Y si tenemos que borrar algo, olvidar, hacer cosas nuevas, pues vamos a hacerlas. Y en este momento vamos a hacer una oración para que el Señor nos ayude y nos bendiga. Querido Padre nuestro Dios, muchas gracias por Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a aprovechar todas las ventajas y toda la salvación que Él abrió por nosotros. Gracias por escucharnos, lo agradecemos en su nombre. Amén. Para mí fue un placer. Dios me los bendiga. Hasta la próxima.